Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas, a todos. Estamos ahorita en la segunda parte de la época de Salomón. Vamos a entrar a libros en donde la verdad es que muchos de para nosotros ha sido muy enriquecedor, el de Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Ahora que los vamos a tener como tarea, por favor, se los pido, léanlos con mucha calma, especialmente el de Proverbios, y si tienen la posibilidad de estarlos escuchando, leyendo por lo menos una vez al año el libro de Proverbios, se los voy a recomendar muchísimo. Son libros de sabiduría en una época que la escribió Salomón muy duro en su vida. Si bien es cierto que la semana pasada estuvimos platicando que fue un rey que le pidió al Señor sabiduría, fue sabiduría de parte del Señor, sabiduría divina. Sin embargo, él se desvió. Le pasó lo que a muchas gentes nos ha pasado en algún momento de nuestra vida, que nos sentimos en el pináculo del éxito y empezamos a vivir a nuestra manera. Parte de las cosas que hizo este Salomón, nosotros ya lo vamos a empezar a ver todavía 2 o 3 clases más. La verdad es que fue un apogeo tremendo en el tiempo de reyes. Definitivamente fue un rey que sí logró tener la paz y la estabilidad de la región, especialmente por las alianzas humanas que estuvo haciendo con los reyes de cada tribu. Recuerden que ahí las familias se llaman tribus. Entonces, la princesa del rey de la tribu, en el caso de Faraón, bueno, ya era una posición mucho más alta. Salomón con la primera que se casa es con la hija de Faraón, y desde ahí ya rompió lo que el Señor había dicho de que no se mezclaran, ¿no? Pero, conforme fue mezclándose, fue adaptando todas las cosas que, enriquecían el reino de Israel con, no sé, desde la metalurgia, carpintería, artesanías, y empieza la globalización prácticamente en esa área, en esa región, porque empieza también a ser mercado internacional, ¿sí? El hecho es que más adelante vamos a ir dándonos cuenta de veras a qué grado llegó primero todo el poderío y después el derrumbe por completo de la nación, gracias a todo lo que en lo que cayó Salomón. Básicamente, y como primera entrada, realmente con las 900 mujeres con las que él tuvo relación, hubo un decaimiento muy fuerte. Primero, porque eran mujeres de otras regiones y creían en otros dioses. Cuando están en esa situación, em, Salomón fue muy permisivo. No nada más hizo el templo del Señor, que duró 7 años hacerlo, ni tampoco, su palacio, que duró 11 años en hacerlo, y la verdad, con unos lujos también exacerbados, sino que también construyó otros 7 templos. Esos templos fueron dedicados a otros dioses, y vamos a empezar a ver una época de, primero, muchísima bonanza, y después vamos a ver el desplome, en lo espiritual también del pueblo, hasta que llegue a dividirse, ¿sí? Entonces, en Reino del Norte y en Reino del Sur. Cuando nosotros aprendemos a leer estos libros, pero muy en particular el de Proverbios, que qué bueno que ahorita vamos a tener el entrenamiento de empezar a leerlo. Son cortitos, muchas veces, por favor, saquen lo enriquecedor para cada quien de cada capítulo, porque viene mucha sabiduría de parte de Dios. Él los escribe hasta después de que estuvo en su apogeo, en el tiempo de la caída. ¿Por qué? Porque conoció también a los dioses de esas regiones y practicó y permitió que se practicara en Israel lo que se hacía en adoración a esos dioses. Uno de lo que estuvo fatal tremendamente fue a Moloch, a Baal, que era también sacrificar a sus hijos, ¿sí? Para ellos, acuérdense que el sacrificio a seres humanos ha sido
pues, relativamente común desde toda la vida, y él, definitivamente, en su caída, arrasó con el imperio, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, es muy valioso que los aprendamos a leer. Cuando estemos nosotros, en cada uno de los libros, les voy a decir algún dato extra de lo que diga Lupita y Mirna. Así que adelante, chicas, por favor. ¿Me pones la primera, por favor? Sí, Bueno, buenas noches. Como ya les comentó Tony, esta segunda parte de Salomón es una parte muy interesante porque aquí hablamos particularmente de algunas de las cosas que él escribió y en donde participó. Entonces, a veces no sabemos los orígenes de todos los libros que tiene la Biblia o los conocemos someramente. Pero aquí quisimos hacer una pequeña introducción a Proverbios para que ustedes se den cuenta cómo él tuvo una influencia directa en todo lo que nosotros leemos en Proverbios, que como sabemos es el libro que nos da muchísima sabiduría y es el que nos da muchísimos consejos para la vida diaria. ¿Alcanzan a ver la presentación todas? Sí, ¿verdad? Dice Proverbios, significa semejante a, compara dos verdades en paralelismo. ¿Sí entendemos eso? Pone dos cosas en paralelo y compara, digamos que la del lado derecho con la del lado izquierdo para que podamos entender lo que es la parte de semejante a. El proverbio cuenta la verdad en forma concisa. ¿Le puedes poner arriba en presentación de diapositivas, porfa? Porque sí soy chiquita. voy Arriba. bien, perdón, perdón. Sí, es. Gracias. Dice, el proverbio cuenta la verdad en forma concisa, mientras la parábola es una verdad ilustrada. ¿Sí entendemos la diferencia? Dice, el proverbio cuenta la verdad en forma concisa, mientras que la parábola es una verdad ilustrada. La parábola nos hace imaginar algo, ¿no? Acuérdense que antes también se hablaba mucho en parábolas y era como imaginar un cuento o ponernos un ejemplo de algo para que nos imaginábamos qué pasaba. Pero sin embargo, en el caso de los proverbios, bueno, pues está hablando de manera precisa y concisa. Dice la literatura sapiensal de la sabiduría práctica. Dice, era común en todo el mundo antiguo oriental, pero los proverbios que encontramos en la Biblia no son meramente sabiduría humana, sino inspirada por Dios. Aquí tenemos que hacer una referencia muy clara. Cuando nosotros hablamos de que Proverbios habla de sabiduría y que muchos de estos proverbios los hizo Salomón, pues obviamente es una sabiduría dada por Dios a Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón no es un Dios, pero está inspirado por Dios. Entonces, muchas de las cosas que aquí aparecen en Proverbios, pues obviamente fueron dadas a Dios por Salomón. Y no fue el único que escribió algunos de los proverbios, ya lo veremos más adelante. Dice, el tema del libro se encuentra en el primer capítulo. ¿Qué dice el primer capítulo? Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Me voy a detener tantito. En muchas ocasiones, cuando yo he oído las pláticas de tenemos que tenerle temor a Jehová, a mí personalmente no me gustaba esa indicación. Yo decía, ¿por qué le tengo que tener miedo a Dios? ¿Por qué tengo que tenerle miedo a Jehová? ¿Por qué tengo que asustarme con lo que Él haga? Y hasta que leí esto, me di cuenta que cuando hablan de tener temor a Jehová, no significa tenerle un temor de miedo. Significa en este caso, el temor quiere decir sumisión a la autoridad, poder y gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Sumisión significa que nos ponemos en una posición más pequeña porque estamos reconociendo que hay alguien más grande que nosotros. Entonces, sumisión a la autoridad quiere decir que reconozco que Dios es mi autoridad. Poder y gloria de Dios quiere decir que Él tiene el poder y la gloria para hacer lo que quiera. Eso significa tener temor a Jehová. No significa que nosotros vayamos a estar escondidos en un rincón temiéndole como nos da miedo a un asaltante o nos da miedo a alguien que nos va a hacer daño o nos quiere matar. No, es una situación de reconocer la autoridad de Dios y de reconocer que Él tiene el poder y la gloria. Dice, tal sumisión afecta a todos los asuntos de la vida, tanto en los negocios como en el trato entre amigos, familiares y urbanidad. Dice, ¿a quién están atribuidos muchos de los proverbios? Como mencioné antes, están atribuidos a Salomón como autor. Esto lo pueden encontrar ustedes en Primera de Reyes 4:32.
leemos que Salomón compuso 3000 proverbios, pero solamente 700 de estos se encuentran en el libro de Proverbios. 2 secciones están atribuidas a los sabios, otros líderes entre los pueblos de la antigüedad, además de los profetas y sacerdotes. ¿Qué quiere decir esto? Que el libro de Proverbios estuvo escrito por muchas personas sabias inspiradas por Dios, pero que Salomón, por lo menos en la Biblia que nosotros tenemos, 700 de los que leemos están escritos por él o fueron escritos por él. Dice, autor de Proverbios. Aunque Salomón escribió la mayoría de los dichos que contiene el libro de Proverbios, hay otros autores como Agur y el rey Lemuel. Los escribas del rey Ezequiel copiaron proverbios adicionales de Salomón para formar los capítulos. ¿Quieres comentar algo aquí, Tony? Me gusta cuando dices que Proverbio cuenta la verdad en forma concisa. Ujú, Nos vamos a dar cuenta cuando estamos leyendo Proverbios que es como causa y efecto. Si tú haces tal cosa, las consecuencias positivas o negativas son estas. Entonces, como que a la hora de leerlo tenemos que ver que es un libro práctico, ujú. Es como una receta. ¿sí? Te Ujú. dicen realmente qué es lo que va a pasar si tú haces lo que te dice el proverbio. Así Entonces es es. como seguir guías. Conciso y preciso, como dice Tony, es que si lo hacemos tal cual dice el proverbio, es como una receta, no de cocina, pero es una receta que nos va a dar un resultado. Incluso cada proverbio nos dice cuáles van a ser los resultados si hacemos lo que se nos pide, ¿no? La que sigue, por favor. Dice, reflexión que emana de proverbios. Fíjense bien lo que dice aquí. Los necios hacen mofa de sus propias faltas, pero los íntegros cuentan el favor de Dios. Proverbios 14:9. Dice, los necios hacen mofa de sus propias faltas, o sea, se mofan de sí mismos, se ríen de sí mismos. Pero los íntegros cuentan el favor de Dios. Proverbios 14:9. El libro de Proverbios provee principios referentes a los problemas que enfrentamos en la vida diaria. Muchas veces no lo entendemos o no lo sabemos o no lo leemos porque no sabemos, pero si nos vamos al libro de Proverbios, cada uno de los proverbios nos da un tip, una guía, un consejo, una sugerencia. Si no nos queda ese proverbio, nos podemos pasar al siguiente, pero seguro encontraremos alguno que nos queda específicamente con la situación que estamos viviendo. Dice, la amplia gama de asuntos tratados en Proverbios incluye normas para una relación sabia y efectiva con Dios, los padres, los hijos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo y las autoridades de gobierno. Habla de muchos temas, no está hablando nada más de la relación con Dios o de la relación con nuestros padres, sino de todo nuestro entorno y también de nosotros mismos. Cada proverbio tiene un mensaje diferente. Dice Salomón, el autor principal, usó una variedad de medios para comunicar sabiduría moral, disciplina y comprensión. Proverbios enfatiza con toda claridad que el fundamento de toda verdadera sabiduría se encuentra en el temor del Señor. Vuelvo a mencionar el temor del Señor. Tener temor al Señor, ¿qué fue lo que mencioné? ¿Es tener miedo? ¿Es estar asustado? No, es reconocer su gloria, es reconocer que es más grande que nosotros, es reconocer que es nuestro Señor y Salvador, es reconocer que Él es el autor de todo y que Él es el que define nuestras vidas. Pero si no queremos reconocerlo, pues obviamente no tenemos un temor al Señor y simplemente creemos que nosotros somos autosuficientes y volvemos al inicio de esta lámina, somos necios, ¿verdad? Porque queremos hacer todo con nuestras propias fuerzas. Esta es una lámina muy simple, pero que a veces no queremos entender. Mientras nosotros no entendamos que si queremos seguir haciendo las cosas con nuestras propias fuerzas, las cosas van a ser más complicadas, el tiempo se va a volver más largo. Ujú. Hasta que entendamos que Él es el que decide lo que queremos, lo que vamos, perdón, a hacer o no hacer, y no somos títeres, tenemos libre albedrío. Pero si nos ponemos en sus manos y le decimos, Señor, por favor, tú guíame, tú dame sabiduría, Él nos da la sabiduría para hacer las cosas correctas. No es que seamos mecánicos ni que seamos robots,
es ponernos en su mano para que Él nos guíe. Es como dejarnos guiar. Es como cuando tomábamos la mano de nuestro hijo y lo llevábamos a la derecha o a la izquierda o lo cruzamos una calle en el momento adecuado para que no vaya a haber algún accidente. Es tomarnos de la mano de Dios para que Él nos guíe al lugar correcto. La que sigue, por favor. Dice, reflexión que emana de Proverbios. Muchas de nuestras heridas, complejos y hábitos se desarrollan en la vida, en la privacidad de nuestros hogares. Y muchos proverbios se presentan en el contexto del hogar y la familia. Dice, aunque la mayoría de nuestros problemas de hecho puede rastrearse hasta la infancia, según Proverbios, nuestro problema mayor es nuestra necedad. Volvemos a tocar el tema de necedad. ¿Por qué somos necios? Porque queremos seguir haciendo las cosas a nuestra forma, a nuestra manera, a nuestro parecer, como creemos que es correcto. Pero nunca le preguntamos al Señor, Señor, ¿lo que estoy haciendo está bien? ¿Tú estás contento con lo que estoy haciendo? ¿Me estoy equivocando? ¿Tengo que hacer o tengo que dejar de hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Miren, el solo hecho de preguntarle a Dios si estamos haciendo las cosas correctas, ya es una gran eh, ventaja que tenemos para que Dios nos guíe. Pero tenemos que ponernos en sus manos. Entonces aquí lo vuelve a decir. El mayor problema es nuestra necedad. Entonces, la sabiduría es el camino de Dios. La necedad es nuestro propio camino. Esta frasecita, señoras, se oye muy simple, pero es una cosa que nos encantó y que la platicábamos cuando hicimos esta presentación, que lleva a los problemas mayores de todos nosotros. Fíjense bien otra vez. La sabiduría es el camino de Dios. La necedad es nuestro propio camino. Cuando nosotros queremos caminar sobre nuestro propio camino, Dios nos dice, ok, adelante, vas a donde tú quieras. Pero cuando decimos, Señor, no sé por dónde, tú muéstrame el camino, las cosas empiezan a cambiar. A veces es tan sencillo como sentarse a un lado de nuestra cama o hincarnos en algún lugar y decirle, Señor, muéstrame el camino. Dame la sabiduría para saber por dónde ir o no ir. Dime si lo hago o no lo hago. Dime si entro a ese trabajo o no entro. Dime si me cambio de casa o no me cambio de casa. Dime si invierto ese dinero o no lo invierto. Dime si ahorro o no ahorro. Dime si voy al médico. Dime lo que sea, pero pónganlo en su camino para que él, a su vez, tome su mano y los lleve. Pero si queremos ir por nuestra propia voluntad y nuestra propia necedad, seguramente no nos va a ir tan bien. Dice, la necedad no es falta de inteligencia, sino más bien un deseo de mantener el mito de la autosuficiencia. ¿Qué es autosuficiencia? Nos enseñan a hacer las cosas nosotros solos, o por lo menos nuestras generaciones. Tú puedes hacerlo, no le pidas a tu papá que lo haga, no puedes manejar sola, no puedes viajar sola, no puedes trabajar sola. ¿Necesitas guía? Autosuficiencia es algo con lo que nos enseñaron a vivir. Hay que ser autosuficientes, hacer las cosas por nuestros propios méritos y por nuestras propias fuerzas. Pero eso no quiere decir que seamos tontos o que seamos necios, sino que estamos acostumbrados a tener las cosas, que hacer las cosas solos. Y aquí lo que nos pide es no lo hagas solo, pídele a Dios que te ayude. Dice, es asumir que podemos hacer las cosas mejor que Dios. Y no, no podemos hacer las cosas mejor que Dios. O aún peor, que podemos vivir como si Él no existiera. ¿Cuándo nos va peor, chicas? A todos, hombres y mujeres. Cuando ignoramos a Dios, cuando hacemos como que Él no existe, cuando no lo necesitamos, cuando tomo las decisiones con mi propio libre albedrío. Y cuando nos equivocamos decimos, no, es que Dios me está castigando, pero si ni siquiera lo involucraste en la decisión. Y cuando nos caemos y nos equivocamos, yo me he puesto a pensar, ¿involucré yo a Dios en la decisión que tomé? No, no lo involucré. Ah, pues entonces ahí están las consecuencias. Por eso tuviste ese robo, por eso te fue mal. Hasta que uno aprende que no puede hacer las cosas con sus propios criterios, es cuando las cosas cambian. Dice, cuando decimos entregar nuestras vidas y voluntades a Dios y vivir según sus preceptos, nos damos cuenta de que hemos alcanzado la sabiduría e incluso la sanidad. Te los vuelvo a repetir porque es una frase muy linda. Cuando decidimos entregar nuestras vidas y voluntades a Dios y vivir según sus preceptos,
nos damos cuenta de que hemos alcanzado la sabiduría e incluso la sanidad. ¿Y saben cómo nos damos cuenta? Porque nos da paz. Ujú. Si no nos diera paz, pues sabríamos que estamos mal. Pero a veces han oído eso de, ¿cómo va, Tony? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí, que el Señor da la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabes? A través de que llega, de precisamente de la sabiduría de controlar, más bien de llegar al gozo permanente. Si a pesar de las circunstancias, no estar viendo lo negro todo el tiempo, sé que también es muy difícil, ¿eh? O sea, y hay cosas que te arrastran al dolor, pero cuando empiezas a orar, Señor, gracias porque ya lo solucionaste, porque sé que aunque yo no lo veo por los ojos de la fe, considero que creo completamente que tú lo estás arreglando. Entonces, le estás dando a él su lugar, ¿no? Y es cuando, es lo que estás diciendo, que hay que confiar en el Señor de todo corazón para que llegues a la paz, exactamente esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso en esta parte que estamos hablando de Salomón, qué creen que es lo más importante que recibió Salomón de Dios? ¿El oro y la plata o la sabiduría? No, la sabiduría. Y Sabiduría. aún así, cuando él se equivocó y empezó a adorar otros dioses, como lo platicábamos el martes pasado, todo se vino abajo. Aunque Dios Exacto. nos dé sabiduría, si tú lo abandonas, todo se te cae. Y ya cuando estuvo más viejo se dio cuenta y pidió perdón. Y justamente Tony me comentaba que en la época donde él estaba ya caído es cuando él escribe los proverbios. No cuando estaba ensoberbecido, no cuando se creía autosuficiente. Lo hizo cuando realmente estaba decaído, cansado, arrepentido, con muchísimas broncas. Imagínense cuántas mujeres no tuvo, ya se los explicamos la clase pasada. No eran decenas, eran cientos de mujeres. Ujú, Imagínense, o sea, qué insatisfacción tal que no te llenas con una, ni con 10, ni con 100. Necesitas cientos de mujeres. O sea, la verdad, un hombre que a final de cuentas se alejó de Dios. ujú, Termino esta parte donde dice, desafío que plantea Proverbios. Confía en el Señor con todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. A ver, apréndanselo, chicas. Proverbios 3, 5, 6. Desafío que plantea Proverbios. Confía en el Señor con todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Significa que si lo haces de corazón, significa que lo hagas honestamente, que no sea de manera hipócrita. No es para que te vean en la iglesia, es para que tú lo sientas en la intimidad de tu cuarto, que tú estés sola y que le digas, Señor, yo confío en ti, pase lo que pase. Si tú decides que esta persona se vaya de este mundo, estará bien. Si tú decides que esta persona se quede, estará bien. ¿Cuántas veces no hemos sido probadas en una situación de enfermedad de un ser querido o de un accidente? Y uno dice, Señor, si tú quieres que esa persona se quede, adelante, pero si tú quieres que se vaya, yo confío en que son tus mejores designios. Y a veces nos deja la persona en este mundo ujú. y dices, gracias Dios, porque confía en ti, y a veces se la lleva. ¿Por qué? Porque tenía un plan. Pero confiar es lo que tú decidas para mí va a estar bien. Qué difícil, ¿no? Sí, La que sigue es La esa. verdad, sí. Bueno, sí, sí se oye, ¿verdad? Sí. sí. Ujú. Yo quería comentar en Salomón 3:12. A mí esta parte me gusta porque le dice Dios, te daré un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Entonces, y también hacer el hincapié, como nos dijo Tony la vez pasada, tanto salmos como proverbios, si tú los lees de manera personal y en lugar de decir a lo mejor hijo mío y pones tu nombre, lo vas a leer de manera diferente. Entonces creo que eso te puede ayudar también muchísimo a como a hacerlo de una manera más personal. Aquí en Salomón, Introducción a Cantar de los Cantares, Cantares, la alegría es una nota dominante en Cantar de los Cantares, pero también se advierte que el amor es una emoción poderosa
que puede traer decepción. En el autor tradicionalmente se ha nombrado a Salomón como el autor del libro basado sobre todo en la frase Cantar de los Cantares de Salomón, Cantar de los Cantares 1:1. No obstante, su autoría no es segura. Algunos han sugerido que Cantar de los Cantares es una colección de poemas de amor escritos por varios autores, pero compilados en un solo editor. La fecha en la que se escribió, la evidencia sugiere una fecha de composición durante el siglo X a.C., lo cual pondrá el escrito durante o poco después del reinado de Salomón entre el 970 y el 930 a.C. El estímulo que ofrece Cantar de los Cantares. Mira, el invierno se ha ido y con él ha cesado y se han ido las lluvias. Empiezas a leer Cantar de los Cantares y sí, efectivamente, lo primero que empiezas a leer es el inmenso amor que se tiene una pareja a la otra. Y ahí, Tony, me gustaría que comentaras acerca de lo que hablamos hace ratito del libro del Cantar de los Cantares. Bueno, primero es un libro que se lee en las bodas. Eso está en las bodas judías. Normalmente no se toca en otras ocasiones, sino en las bodas judías. Y es la verdad, un apasionamiento de parte del pastor, para no decir de lleno Salomón, porque no se dice, no siempre es prácticamente que se atribuya a él, sin embargo, yo creo que sí. Y él está, está buscando de manera más genuina el amor, a pesar de tener una infinidad de mujeres que probablemente se podía él casar enamorado de alguna. No recuerdo yo en la Biblia que venga tampoco que haya decidido regresar y retornar y buscar una mujer de su tribu, sino que al final está aferrado a una persona en específico, pero la clásica persona que lo rechaza. ¿Sí? Entonces, esto es lo que me llama a mí mucho la atención de Cantar de los Cantares. Sí, porque además empiezas a leer el libro y yo personalmente, digo, les platico, ¿no? Empiezo a leer la Biblia y empiezo a leer esta parte y digo, o sea, ¿cómo? O sea, de qué se trataba esta parte cuando empiezas, bésame una y otra vez porque tu amor es más dulce que el vino, ¿no? Y empiezas así sin entender bien de qué estamos hablando. Entonces, ojalá que estas láminas nos pueda ayudar a todas a entender un poquito mejor de qué se trata el cantar de Es, los cantares. es un amor sexual, inclusive también entre una pareja. Es un libro en donde no vas a encontrar el nombre de Dios, ¿sí? Pero a mí en particular, sí me da mucho gusto que en la Biblia encontramos la diversidad de todas las cosas que Dios quiere que conozcamos. No se Ujú, nos niega hablar de graves problemas y situaciones o de grandes triunfos, pero tampoco de un amor sexual o de un hombre lo suficientemente rico como para que supuestamente se enamoren de él, será más bien de su dinero. Eh, eh, Él realmente al final, Mirna, no conoce el amor. ujú. Está en De- busca o sea, no conoce a una persona que esté realmente enamorada de él. en las mil Y mujeres no le encontramos. sí, o quizá sí lo había en ellas, pero no en él. Y él se fijó Ujú, exactamente en la persona que que no lo quiere. ujú. Sí, Fíjate. exacto. No, y además es como, o sea, si vas leyendo los diferentes libros también, ¿no? Que es importante, ¿no? Que mucha gente te puede decir que si la Biblia solamente es un libro de guerra, o que si solamente es la destrucción de Apocalipsis, o que si solamente te está inventando el inicio en Génesis, ¿no? O sea, también efectivamente puedes hablar, decir qué parte, Cantar de los Cantares es totalmente un poema, ¿no? Sí, 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 sí.
Ajá. Y es algo que conforme lo vayamos leyendo, se van a dar cuenta que, a ver, qué hombre tan extraño. Está comparando a la mujer con, pues, a lo mejor su yegua favorita, ¿sí? O sea, para él, el punto de referencia es es el caballo que él ama, es el caballo, la pieza que tiene dentro de sus caballerizas, que es la yegua más hermosa, y vamos a sentir como que, a ver, de quién estás hablando? Porque empieza a hacer la descripción física, de la yegua, pero lo está dirigiendo a esa mujer que él está enamorado de ella, pero ella no de él. Sí, bueno, y además también, o sea, entiendo que sea mala la comparación, pero si ves a los caballos que tienen allá en Medio Oriente, verdaderamente son unas bellezas, ¿no? Unas Lo que tienen. bellezas. Sí, 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 Entonces, y yo creo que sí escogió a la yegua más 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 bonitas. más más hermosa, pero Sí, pero a la hora de que está hablándole a una mujer, pues, no creo que nos guste mucho ser comparados con un animal, ¿no? Y sí, aparte, está hablando de una mujer sulamita. Las personas de, sulamita son personas de color. Su piel es obscura, era una mujer diferente, de piel tostada, con una belleza también, me imagino, hermosísima, exoticona. Ujú, ¿sí? Pero está hablando de una mujer de una tribu también, pues, más sencilla, más humilde, ¿no? ujú. Bueno, pues el desafío que plantea Cantar de los Cantares y reflexión, no desvelen ni molesten a mi amada hasta que ella quiera despertar. Cantar de los Cantares 2:7. Ni las muchas aguas pueden apagarlo, ni los ríos pueden extinguirlo. Cantar de Cantares 8:7. Reflexión que emana de Cantar de los Cantares. Es un himno de amor que describe el romance y el matrimonio de un pastor y su amada, así como también las alegrías y las penas del amor marital. Cantares se ha interpretado a través de generaciones de diferentes maneras. Por lo menos describe el amor físico ideal dentro del matrimonio, aunque es claro que el poema también describe acertadamente el amor entre Cristo y su esposa, la Iglesia. Ujú. Para muchos de nosotros, el amor ha tenido condiciones. Hemos sido amados por un padre o un cónyuge con la advertencia, te voy a amar si. Dios no pone tales condiciones para amar. Él nos ama porque somos sus hijos, sin que importe nuestro pasado o presente. Perdón. Al leer Cantar de los Cantares, vemos que el desarrollo de la intimidad física y espiritual se han diseñado para que apunte hacia el amor de Cristo por su iglesia. Cuando entendemos cuán profundamente nos ama Jesús, reconocemos que nuestra relación innegable es corresponder a ese amor. Se nos han dado las herramientas para experimentar una relación amorosa e inigualable con nuestro Señor y Salvador. Ahí Fíjate, hay un errorcito, luego se los cambio. ujú, fíjate, hoy hablaba con Lupita y le decía, antes ponía las cosas y decía: "Por fe, y por fe lo hago, y por fe lo hago", hasta que me acostumbré a decir: "Señor, lo estoy haciendo por ti, lo estoy haciendo para ti". Entonces, no dejar de hacer la rutina que yo tenía que hacer en casa, que aparte de todas maneras te dice, en la Biblia que todo lo que hagas, todo tiene que ser como para, como si lo estuvieras haciendo para Dios. Estamos Ujú, cansadas, fatigadas, hartas, no, la expresión que quieras usar, pero, precisamente, al no encontrar, en la otra persona o en las otras personas, pues, el respeto a tu vida, a tu trabajo, evidentemente nos hace sentirnos mal. Si tú lo empiezas a hacer diciendo para agradar a Dios, no te va a importar lo que la otra persona o las personas, piensen. No, o sea, vas a controlar y vas a mantener el gozo siempre. O sea, no puedes entregarle tu vida a nadie, porque también son seres humanos, y en la mortalidad de ellos y de nosotros,
pues es una locura, siempre estamos, no me hizo, no me dijo, o sea, una cosa es que lo platiques y otra cosa es que durante todo el tiempo y el día vivas mal, ¿no? Ujú. Lo puedes superar manteniéndote precisamente haciendo las cosas para Dios. Así es. ¿Dale cambio? Ujú. Sí, Tony, por favor. El Cantar de los Cantares se presta para 4 interpretaciones principales. El amor matrimonial entre el rey Salomón y su esposa Sulamita, que es lo que comentaba Tony. El amor matrimonial entre un pastor y la Sulamita. Salomón trata de quitarle a la Sulamita para que ella sea otra de sus tantas esposas reales, pero la Sulamita es fiel a su pastor. El esposo simboliza a Dios y la esposa simboliza al pueblo de Dios, sea Israel o la iglesia. El Cantar de los Cantares se presta para una doble interpretación. Ujú. Listo, Tony, la que sigue, por favor. Eclesiastés. Sí, dice, vamos a ver ahora Salomón, introducción a Eclesiastés. Eclesiastés, dice, bueno, ¿qué tiene que ver Eclesiastés con Salomón? Yo la primera vez que escuché esto dije, ¿qué tiene que ver, no? Dice, del griego, es traducido del hebreo, Ojelet, ayúdame, ojelet, ojelet. ojelet, que quiere decir alguien que se dirige a una asamblea pública. La traducción en español, el predicador, tal vez no sea la mejor, quizá el filósofo. O sea, tiene muchas interpretaciones, ¿no? Como filósofo o como predicador o como alguien que dirige una asamblea. Dice, una filosofía es un intento de entender el significado de la vida en su totalidad. Entender el significado de la ciencia, el arte, la religión, la economía, etcétera. Es decir, que hay que entender todo en conjunto y también su valor relativo. Cada persona vive consciente o inconscientemente según su propia filosofía. Ujú, El autor de Eclesiastés, según la traducción, es Salomón. Yo no sé si lo sabían, pero pues yo no lo sabía. Entonces dices, wow, o sea, también este señor hizo Eclesiastés en su vejez, después de su arrepentimiento al haber seguido a otros dioses, lo que comentábamos hace rato, ¿no? Ya que te caes, ya que te das unos buenos trancazos en las rodillas, ya que aprendiste, entonces sí puedes empezar a dar ciertos consejos a la gente de por aquí sí, por aquí no, porque yo ya lo viví. Pues más o menos es lo que le pasó a Salomón en Eclesiastés. Empezó a usar esta situación que él vivió para poder transmitir en Eclesiastés muchas de las cosas que eran una filosofía que a final de cuentas, bueno, pues nos deja una enseñanza. Salomón expone ante la asamblea su filosofía. Cada aspecto de esta vida terrenal, si es anhelado o experimentado fuera de la voluntad de Dios, resulta ser vanidad y futilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos va a funcionar, no nos va a servir, que es una cuestión de vanagloriarnos, es una cuestión externa de presunción, de algo que no sirve. Entonces dice, en Eclesiastés, Salomón relata cómo él, en el transcurso de su vida, experimentaba y examinaba una por una las filosofías inútiles humanas. Fíjense bien, se puso a analizar todas las filosofías inútiles humanas. O sea, casi dijo, esto no funciona, esto tampoco funciona, esto no te sirve por esto no te sirve por el otro, sigue siendo algo inútil, fútil, vanidoso o del mundo. Entonces, es muy interesante cómo nos menciona que en Eclesiastés precisamente él lo que hace es una comparación. Está haciendo una comparación de lo que puede ser útil y de lo que no puede ser útil. ¿Cuál fue la conclusión de Salomón? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Eclesiastés 12, 13, 14. Yo no quiero dar mi interpretación aquí porque esto es muy profundo. Me encantaría que Tony mejor lo explique, pero esto es muy profundo. Se los voy a volver a leer.
El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. No, y Cuando, además, perdón, Tony, perdón que te interrumpa rapidito, nada más, en la primera parte donde dice que es traducido como el predicador o el filósofo, a mí me gustaría como que nos quedáramos con la idea, no de un influencer como los de ahora, pero sí como cuando vas a una conferencia de alguien súper importante que sabe de muchas cosas y que es admirable, ¿no? Porque precisamente la semana pasada que estábamos hablando precisamente de Salomón, en donde decía que te podía hablar de agricultura, de animales, hasta del hongo que estaba en la pared, o sea, sabía verdaderamente todo. Entonces, en esta segunda parte, en donde dice que trató de entender el significado de la vida en su totalidad y llega al punto en donde dice esta parte, el fin de todo discurso oído es este. ¿No? Entonces, nada más quería hacer eso, esa interrupción, perdón. sí, no, me gustó, porque aparte de todo, él vuelve a lo que dijo desde el principio en Proverbios. Teme a Dios, Ujú, teme a Dios. Y aparte, acercarnos y aferrarnos a los mandamientos. No está bien cuando nosotros creemos eh, em, que estamos em, alejados del Antiguo Testamento. A mí me asusta muchas iglesias en donde, no, ya eso ya pasó. No, es que es el resumen, el Antiguo Testamento de todo lo que predicó Cristo. Y el resumen de la vida de Jesús y de todo el evangelio desde hace 2000 años que llegó a nosotros prácticamente es el resumen que hizo el Señor a la hora de evangelizar a los apóstoles con el Antiguo Testamento. Quiere decir que la gente del pasado no entendió, del pasado antes de Cristo, no entendió nada, no Ujú. entendió nada. nada. ¿Sí? Hoy por hoy, el querer regresar a hacer sacrificios o unirnos a ser veladoras o la limpia o ese tipo de acciones que generalmente donde estamos buscando una alternativa que nos salve, que nos saque del problema, es que no entendimos nada, ¿sí? La base del éxito es temer a Dios y hacer lo que dicen los mandamientos, amarlo con toda tu mente, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, a tu prójimo, pero a ti mismo. Si tú te olvidas de ti mismo, ya no lo lograste. Tienes es bíblico, no es de que vayas a un fitness y haz lo mejor y tú, todo positivo. No, 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 es que es bíblico. Tienes que estar bien tú porque tú no le puedes dar nada a los demás que tú no tengas. Y qué padre que tengamos la base del éxito que son los mandamientos, ¿sí? Ahorita, cuando él escribe esto, no importó la cantidad de dinero, ni de tesoros, ni de mujeres, ni de gente que fue a aplaudirlo, ni de los, llamemos trofeos o galardones que le hayan dado, porque todo el mundo iba a verlo y le traían un montón de cosas de parte del lugar de donde la gente llegaba, con muchísimos tesoros, y acabó arruinando todo. Ujú, Entonces, muchas veces creemos que las riquezas que nos va a dar Dios es en dinero. No, Dios no te va a dar más allá de lo que tú no puedas administrar. Ujú. No te lo va a dar hasta que vayas demostrando que tú estás aprendiendo a manejar tu economía, tus cosas. No te va a dar. Tú te puedes dar cuenta en la calidad de persona que eres a partir de que o cómo ando en las finanzas. Si hay algo de lo que habla el Señor muchísimo en la Biblia, es de las finanzas. En el Ujú. momento que ya tenga yo la oportunidad de que veamos también el, el, los 5 videos
cómo manejar las finanzas, cómo la manejan los judíos, van a ver la sencillez con que se manejan, empezando porque dentro de una familia, el padre y la madre de familia van viendo con sabiduría, precisamente, cuál es el temperamento de cada uno de los miembros de su familia. Entonces, cuando es Shabbat, es de lo que más hablan, de dinero. Es dicho por Eduardo José, si yo soy débil, la fortaleza de mi mamá es la que va a ayudar, pero en la debilidad de mi mamá, la fortaleza de mi hermana la va a ayudar, y así. Entonces, todos se ayudan de acuerdo a la debilidad y a la fortaleza con la que pueden engranar. Es muy sencillo. Pero para eso tenemos que tener el temor de Dios dentro de una familia, manejarnos con los mandamientos y aprender a respetar el orden divino. Y el orden que dio Dios es a través de los mandamientos. Yo Ujú. creo, a mí me sorprende muchísimo cuando todo mundo se preocupa tanto por el Shabbat. Y eso es lo que lo quiero decir en la próxima clase. ¿El sábado o no es el sábado? En lugar de preocuparnos acerca de no matarás, por ejemplo, ¿no? Ajá. Ujú. Inclusive lo vemos la codicia como si pasara por alto, ¿no? Es un pecado gigantesco, es una envidia tremenda. No te deja vivir. Ujú. Y estamos preocupados porque es el sábado y porque es el Shabbat. Le digo, ¿sabes qué? Ni siquiera significa sábado, ¿sí? Entonces, para que vean qué falta de inteligencia tenemos de manera general, ¿no? Entonces, yo la verdad, cuando dice que porque esto es el todo del hombre, me fascina. Me No, fascina. y aparte Tony se dice, si no puedo con el segundo de amarás a tu prójimo como a ti Sí, mismo. O sea, sí. dices, no he pasado de ahí. Sí, no, ¿No? no paso de ahí, ¿sí? Sí, No paso de ahí, ¿por qué? Porque estoy trabajando en mí. ¿Para qué? Para que aprenderme a poner límites. Tú no puedes, yo sé que siempre nos dicen, ponle límites. Sí, eso lo puedes hacer con un niño chiquito, ¿sale? Pero no con un adulto. sí. Tú tienes que aprenderte a poner tú tus límites hasta dónde vas a ser tolerante. ¿Qué es lo que vas a tolerar? ¿Hasta dónde? El límite de hasta dónde pueden llegar los demás. Eso te va a salvar. En el tiempo y en el periodo que estuvimos trabajando para gente en adicción, en recuperaciones, nos dimos cuenta que esos 10 mandamientos son realmente 12 pasos son las bienaventuranzas es para llegar a los pies de Cristo. Eso es un tema para llegar a los pies de Cristo, ¿sí? ¿Y sabes cuál es la sencillez con la que empiezan? Dar. Ujú. Fíjate nada más, en la misma Biblia dice: "Es mejor dar que recibir". Y lo primero que les hacen a las personas en adicciones: "Oye, te toca servir el café a los demás, te toca poner la mesa". Fíjate nada más qué simple, qué sencillo. O sea, te toca aprender a respetar, a darle a los demás un poquito, dejar de pensar nada más en ti, en que tú quieres, en lo que quieres. Por eso nos invitan mucho en la iglesia a servir. Hoy por hoy, en nuestro grupo siempre hemos servido mucho. Ya tenemos que empezar otra vez a fijarnos qué es lo que vamos a hacer para los demás. Y hemos llegado, perdón, hermanos, hemos llegado a la cárcel, hemos llegado a centros de adicción, hemos llegado a, ¿te acuerdas, Lupita, cuando fuimos Sí, cómo no. Al al psiquiátrico al psiquiátrico de de varones, varones. la cárcel, el psiquiátrico de varones? Llegamos hasta allá. Sí, cómo nos permitió Dios llegar a alas abiertas para hacer ofrenda a las personas que están en trata de De blancas, blancas. ¿no? De veras, Dios nos ha permitido ir a encuentros muy personales, muy drásticos, en donde el diablo de veras está trabajando con todo, Durísimo. Ujú. con todo. Y la base del éxito son los 10 mandamientos, ¿sí? O sea, Dios primero y único, y único, y único.
tu prójimo, pero tú, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué vas a hacer para ti? Eso es lo que me encanta de lo que estás diciendo, teme a Dios. O sea, tú teme a Dios, no le estés diciendo al de enfrente, a tus hijos. Si tuvieras temor de Dios sería otra, otra cosa. No que los Ujú. estamos regañando, no, no, no. Hay que aprender como está haciendo él en Eclesiastés, qué es el temor al Señor. ¿Qué es el temor al Señor? Cuidado con prometer algo y no cumplirlo. Eso a mí me pone de nervios. ¿Por qué? Porque te va a ayudar, te va a dar una manita, ¿no? O lo estás Ujú. desafiando y otra vez, hasta que te deja que caigas en donde estás buscando caer, Exacto. ¿sí? No, y Y, y, como dijeron en dos láminas atrás, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo te quieres tardar? ¿Cuánto tiempo? O sea, ya es tu decisión. y Ujú. otra cosa de lo que dice Tony, ¿no? Imagínense ustedes que de repente tienen a Dios enfrente y él les pregunta, ¿a quién ayudaste y a quién serviste y con quién trabajaste? Ah, pues yo trabajé aquí, trabajé allá y trabajé en un banco y fui maestra o trabajé en esta oficina. Pero imagínense decir, yo trabajé en tu compañía, Señor, Ujú. trabajé contigo. Sí, en la O primer sea, compañía a nivel cuando uno le trabaja a Dios, es un honor porque estás trabajándole a él, no le estás trabajando al director general de una empresa o de un así, gobierno o de una empresa privada o de una escuela o de una tienda o de una tienda departamental o de una oficina pública. Le estás trabajando a él. Él ve lo que estás haciendo para él. Esa es la parte que a veces a mí, honestamente, me desespera de que no entendamos que el temor a Dios es a mí, insisto, perdón que lo diga, la palabra temor a veces causa confusión porque la gente cree que nos van a golpear con un látigo, que nos van a asaltar, que nos van a matar, que nos van a lastimar. Dios no nos va a asaltar, no nos va a lastimar, no nos va a ofender, al contrario. Tenerle temor a Dios quiere decir que le tenemos reverencia, que lo sentimos más grande que nosotros, que le damos su lugar arriba de nosotros, que no nos sentimos más grandes que Él, que no somos soberbios. Y entonces cuando no somos soberbios y nos ponemos en un papel más abajito de Señor, aquí estoy. Si yo te puedo servir, hay una canción que dice, aquí estoy, Señor. ¿Cómo va, Tony? Háblame tú, aquí estoy, o aquí estoy y te sirvo, una cosa así, que la canta mucho Denise. Heme Denise, aquí, aquí estoy. veme aquí. A final de cuentas, el heme aquí, aquí estoy es, Señor, si yo te sirvo para algo, úsame. Y uno dice, no, no, pero es que yo no puedo servir a Dios. Tú puedes servir a Dios con tu vecino, puedes servir a Dios en el súper, puedes servir a Dios en una escuela, puedes servir a Dios con un familiar, puedes servir a Dios con un pariente. Es servirle a Dios, servirle a tu prójimo. Lo que decía Tony, cuando Tony nos invitó a ir a esa cárcel, lo primero que dije yo, sí, padrísimo, pero nos van a dejar entrar porque es de varones. Pero cuando me enteré que era un psiquiátrico, dije, se nos van a echar encima. Sí, qué bien. Y sí, no Estuvieron se nos muy echaron cuidadas. encima, pero para darnos las gracias por los sandwichitos y el agüita. Bueno, uno de ellos hasta nos pidió que dejáramos el garrafón, porque no tienen Ujú. garrafón para tomar agua, para Madre rellenarlo. mía. Entonces, cuando uno entra y ves eso y sales, te sientes como otro mundo, ¿no, Tony? Es Sí, no como es que entrar a te un sientes. mundo y Ujú. salir a otro. Y cuando sales de la cárcel y te subes a tu coche y dices, wow, y tengo coche y tengo garrafón en mi casa y tengo un Sí, refrigerador con comida. sí, sí, Y sí. cuando Sí, vas a las mujeres de trata de blancas que las violaron, las manosearon, las insultaron, las escupieron, encadenaron. todo lo peor que nos pueda pasar y que tú llegues tranquilamente a tu casa y digas, tengo mi camita Ujú. y nadie me molesta. Así O es. sea, pásame la que sigue, Tano, porque si no nos van a dar las... Pero, ¿sabes qué? Quiero ver esto de, Lupita Sí. dice, porque Dios traerá toda obra a juicio. Eso es terrible, ¿eh? Ujú. Juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La verdad es que creemos que Dios está pintado y Dios no va a poner límites, ¿sí? Es terrible pensar que el Señor, digo, puedes jugar con Él.
Ya pasé a la 9, Lupita. Sí, dice tema, Eclesiastés, la vida no tiene sentido sin Dios, debido a que los seres humanos no pueden penetrar los propósitos de Dios o entender sus caminos. La sumisión a Él es el mejor curso de acción, especialmente en vista del juicio final de Dios de toda obra, aún la realizada en secreto. Lo que decía Tony es muy importante en este sentido. A veces creemos que Dios no se entera de lo bueno y de lo malo que hacemos. No, se entera de todo lo malo, pero también se entera de todo lo bueno. Por eso no necesitamos estarle diciendo a la gente cuando ayudamos a alguien, porque Dios sí lo sabe. Por eso dicen que cuando ayudes al prójimo que no se entere nadie, porque Él sí lo sabe. No Ujú, necesitamos poner un letrero atrás de, hoy di ofrenda a 25 millones de gentes lastimadas en el pueblito de Toluca. ¿Sí me explicó? ujú. Porque a final de cuentas Dios sí sabe si estamos apoyando o no estamos apoyando, si estamos realmente haciendo obras que a Él le gustan, pero no para ganar indultos, como decía la iglesia en el pasado, ¿no? Sino porque realmente queremos ayudar al prójimo. El autor de Eclesiastés, aunque el autor se refiere a sí mismo como el maestro, tradicionalmente se ha acreditado a Salomón el haber escrito Eclesiastés. Algunos sugieren que un hombre sabio recolectó estas perspectivas como una herramienta para la instrucción de sus propios hijos, mientras que otros proponen a Esdras como el posible autor. Esto es muy importante informárselos porque obviamente hablamos siempre con la verdad y todo esto lo dice la Biblia, no lo estamos inventando. Fecha en que se escribió. Si Salomón fue el autor de Eclesiastés, es posible que el libro se haya escrito durante su periodo de apostasía. Esto lo van a encontrar en Primera de Reyes 11, o poco después, aproximadamente 935 a.C. Los que sugieren que el autor es Esdras ponen su composición durante el periodo del exilio babilónico o el retorno a la tierra, aproximadamente 450 años antes de Cristo. Estímulo que ofrece Eclesiastés y desafío. Fíjense bien, dice, aleja tu corazón del enojo y echa fuera de tu ser la maldad. Eclesiastés 11:10. Cuando yo leí esto dije, ¿por qué lo pone junto enojo y maldad? Yo creo que porque me cayó el saco, porque yo me enojo mucho. Dije, yo soy muy enojona, pero no soy mala. Y luego dije, pues a lo mejor sí soy mala porque soy enojona. ¿Sí me explicó? Porque por algo lo está Déjame poniendo checar, junto. déjame checar. Hay que checarlo. Pero Ujú. fíjense, dice, aleja tu corazón del enojo y echa fuera tu maldad. Y yo decía, ok, señor, yo me enojo, pero no soy mala. Y lo dije, bueno, ¿enojarse será malo? Pues a lo mejor sí es malo. ¿Por qué? Porque te lastimas tú y lastimas a los demás. Pero a quien más lastimas es a ti. Porque Sí. cuando uno se enoja le duele a uno todo, empezando por el hígado, ¿no? Ujú. Entonces, tiene mucha sabiduría. Entonces, Eclesiastés 11:10, hay que leer Eclesiastés completito, a ver qué nos dice, ¿no? Dice, acuérdate de tu Creador en todos los días de juventud, antes de que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. ¡Qué duro! En otras palabras, no esperen a que seamos unas ancianitas para arrepentirnos de todos nuestros pecados porque nos va a ir peor de viejas. ¿Qué quiere decir esto? Que nos pongamos las pilas desde la juventud, antes de que lleguen los días malos. ¿Qué son los días malos? Los días malos puede ser la soledad, puede ser haber perdido a seres queridos, puede ser tener enfermedades, puede dejar de ser, de ver a personas que amábamos, perder un trabajo, no sabemos. Normalmente la gente mayor pues tiene días malos porque ya no tiene la gloriosa etapa de la juventud donde se podía mover de manera autónoma, podía hacer las cosas solo, podía ser independiente, podía trabajar. ¿Cuántas personas Y han... la vida deja de tener sentido. Así es, Exactamente. así es. Eso de que dice, no encuentro en ellos placer alguno, en los días, qué terrible. Sí, Ujú. qué horror. Te debes de mantener enojado no sé, hay que pensar esto muy bien, ¿eh? Cuando estemos leyendo. Sí, Sí, léanla bien, chicas, por léanla eso, bien. por eso esta presentación, en serio, vuélvanla a leer, métanse a Eclesiastés a leer todos estos
versículos que hemos puesto y capítulos completos, porque de veras es como, toma nota. Acuérdense que estamos hablando de sabiduría, de tips, de consejos claros y prácticos. ¿De qué nos sirve seguir siendo necios, como dijimos láminas anteriores, para que al final estemos solos, enojados y dependiendo de alguien que nos cuida? Así es. Pero a lo mejor, si pedimos sabiduría, pues Dios nos hace tener cambio de hábitos y a lo mejor podemos hacer cosas diferentes y a lo mejor encontramos una actividad donde podamos ser muy activas y no estemos dependiendo de que todo el mundo nos lleve y nos traiga, ¿verdad? Estoy Ah, poniendo un simple ejemplo, ¿eh? No estoy diciendo que así sean las vidas, porque todas las vidas pueden ser buenas o malas. Pero el pero es punto muy es que común. encontremos sabiduría y que no encontremos esa situación, porque cuando yo leí también esto de no encuentro en ellos placer alguno. ¿No les ha pasado que a veces se levanta uno con ganas de no levantarse? Ujú. Sí, es Sí, lo sí, que te iba a decir, que finalmente, o sea, estamos como estudiando toda esta parte súper importante, pero igual nos estamos mordiendo la lengua, ¿eh? O sea, todos Todas, es un trabajo de todos los sí, días, de de todos todos los los días. días, de todos de los días. todas, ¿eh? Sí, 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 Y sí, o aquí no hay sea, una que no diga, ay, hoy me paré muy contenta y con mucho gozo y las flores son rosas y el cielo es azul. No, no, hay días que nos ujú, levantamos y no nos queremos parar y nos pasa a todas. Y precisamente ujú. por eso nos retroalimentamos con estos estudios para que nos demos cuenta que no somos las únicas que nos sentimos mal. ¿Me regresas una, please? Falta nada más un renglón. Lo sí, leo perdón. rápido. Reflexión que emana de Eclesiastés. Fíjense bien, vuelve a repetir, Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún realizada en secreto. Eclesiastés 12:14. No estamos en examen, pero si yo les preguntara, ¿qué es toda obra buena o mala realizada en secreto? No, no me contesten. Es Cada la una, tarea. cada una tiene su obra Sí. buena o mala Ujú. realizada en secreto. Yo sé las mías. Yo sé todas las cosas malas que yo he hecho en secreto y las cosas No, y buenas que... además que también mucha gente se mueve por el qué dirán, ¿no? Sí, O sea, sí. qué va a decir la persona, qué va a decir cuando llega a la iglesia el pastor, qué va a decir la hermana tal, pero qué estás haciendo tú sola, en tu soledad, en tu casa, con tus hijos. O sea, ahí Claro. es donde está el trabajo también súper fuerte, ¿no? Es más, una cosa tan simple como lo que hablábamos del gozo. Y lo hablo de testimonio personal. Yo me levanto un día sin gozo. Estoy muy enojada. No me quiero parar. No quiero hacer lo mismo de mi rutina diaria. Nadie me vio. Ni mis hijos, ni nadie, ni mi marido, ni nadie de la iglesia, ni mis vecinos, ni mis padres, ni mis hermanos. Nada más que tengo un gran problema. Dios sí lo vio. ¿A quién engaño? Oh, sí. Entonces, aunque yo lo quiera engañar, tengo que arrepentirme y decir, perdón, Señor. Perdón porque me estoy quejando. Por eso veo las noticias, porque cuando veo las noticias digo, no, yo tengo todo, no tengo por qué quejarme. Mira esta As- pobre gente, se está inundando el Chalco. Ay, Mira esta sí. pobre gente, tiene tal problema. Estos señores en Sinaloa, ahí donde está Mirna, que por cierto, cuídate. Cada vez que Ah, veo sí, las está horrible, noticias, está horrible, veo horrible. 50 muertos más y nosotros que somos de Sonora, ya llegó hasta mi rancho en Sonora. Ujú. Sí, 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 sí. Entonces dices, ok, vivo en un lugar con inseguridad, pero no estoy tan amolada como están otros países, ¿no? Digo, otros Así es. estados, ¿no? La que sigue, por Ujú. favor. El libro de Eclesiastés registra una intensa búsqueda de sentido y satisfacción, especialmente en la vista de la injusticia y la aparente futilidad de la vida. Fíjense bien, el libro de Eclesiastés registra una intensa búsqueda de sentido y satisfacción, especialmente a la vista de la injusticia y la aparente futilidad de la vida. O sea, a final de cuentas, nos está diciendo que nos puede enseñar cómo estar agradecidos y tener contentamiento de lo que tenemos. Entonces, pues sí hay que ponernos a leer un poquito más Eclesiastés. Y eso que estábamos Eclesiastés, hablando de 950 antes de Cristo, ¿eh? exactamente, y estás hablando Y antes de estamos en la Cristo. misma, ¿sí? ¿Sí? Y seguimos igual en el 2024, 3000 años después. ¿Sí entienden la diferencia? 950 antes de Cristo más, 2024 después de Cristo son 3000 años y seguimos con lo mismo. O sea, la verdad, si yo fuera Dios ya le hubiera apretado el botón rojo y
exploten todos, ¿no? Porque nadie está contento, ¿no? Nadie está Ujú. contento. Entonces, hay que tener contentamiento de veras a muchas cosas que sí tenemos. No lo tenemos todo, pero hay cosas que sí tenemos. Dice, este libro presenta una perspectiva necesaria. Mucho de lo que ocurre en la vida está más allá de nuestra comprensión y desafía soluciones rápidas y fáciles. ¿Qué significa esto? Que hay cosas que no vamos a entender. ¿Por qué suceden? ¿Por qué no suceden? Desafía nuestra comprensión y aquí lo dice, ¿no? Queremos las cosas rápidas. Ahorita que te paraste, Tony, le decía yo a las chicas, porque Mirna decía que esto fue 950 o 940 años antes de Cristo, más los 2024, pues estamos hablando de 3000 años atrás, ¿no? Y Sí, seguimos descontentos, sin contentamiento. Les decía que si yo fuera Dios ya le hubiera apretado el botón rojo y que exploten todos, ¿no? Porque pues nunca están te contentos, ¿no? te escuché, Lupita, y di gracias a Dios que Lupita no está No, sí, yo atando Él al es ya le Dios. hubiera dado al botón rojo. Por eso yo no estoy a la NASA, porque ya le hubiera ayudado al botón, bueno, ahí donde están estos hombres. Es que de veras, Dios tiene mucha paciencia y tolerancia. Si no estás contento, pues toma tu botón rojo y ya, ¿no? Pero Él nos tiene paciencia. Él nos tiene paciencia. Y de veras, yo es lo que no entiendo. Yo cada día que me levanto y veo las noticias digo, ¿cómo Dios tiene tanta paciencia para aguantarnos? Yo no la tendría, la verdad, y por eso yo no estoy metida en eso, pero de veras yo admiro la paciencia que Dios nos tiene. Dice, este libro nos enseña a aprender a temer a Dios, volvemos a tocar el punto, y descansar en el conocimiento de que todo lo que hacemos para Él tiene importancia eterna. Ojo, para Él. No estamos diciendo para nuestra pareja, no estamos diciendo para nuestros hijos, no estamos diciendo para nuestros padres, para nuestros amigos, es para Él. ¿Qué estás haciendo tú para Él? Llévense eso de tarea hoy en la noche, chicas. ¿Qué hago yo para Dios? Y no se la Ahora, contesten a nadie se la contesten. Contéstensela a ustedes. ¿Qué hago yo para Dios? ¿Qué hago yo para Él? Perdón, ¿alguien habló? yo, maná. Ah, que, Quería hacer el paréntesis ahí del temor a Dios. Les quería leer rapidito el significado que está aquí, que dice, el temor es un sentimiento de reverencia, respeto, admiración y obediencia hacia Dios. Se considera un don del Espíritu Santo y una parte fundamental de la actitud que se debe tener hacia Dios. La palabra temor proviene del hebreo yirá, que significa un temor reverente y santo que advierte, previene y preserva el peligro. El temor de Dios se traduce en amar a Dios y temer fallarle o defraudarle. En la Biblia se dice en Proverbios 8:13, el temor de Dios es aborrecer el mal. La primera mención del temor de Dios en la Biblia hebrea es en Génesis 22:12, cuando a Abraham se le pide que deposite su confianza en Dios en el sacrificio de Isaac. Nada más quería comentarles eso del ok. temor a Dios. Gracias, Mirna. Muy Ujú. bien. Se requiere fe necesaria para dar un paso a la vez en la aplicación de los principios en nuestras vidas. ¿Qué significa esto? Un paso a la vez. No podemos hacer todo al mismo tiempo. Nos cuesta trabajo, somos humanos, pero si hacemos un paso a la vez, la aplicación de lo que Dios nos pide probablemente sea un poco menos complicado. Estos pasos son una forma de prepararnos para servir a Dios y no a un camino humano. Vuelvo a mencionar. A veces confundimos servir a Dios con estar dentro de una iglesia con un alfolí o, no sé, haciendo cualquier actividad. Podemos servir a Dios todos los días, podemos servir a Dios en un súper, podemos servir a Dios con los vecinos, podemos servir a Dios con nuestra familia, podemos servir a Dios con un extraño, podemos servir a Dios en un asilo, en los cursos que hemos dado con adicciones, en muchas cosas. Es donde te gusta servir a Dios, hasta con un niño desamparado, un adolescente que esté solo, que sus padres no le hagan caso. Por eso les decimos, los materiales que les damos también les sirven para que hablen con otras personas y a lo mejor en tu comunidad o con tu vecino puedes usar esos materiales y úsalos y comparte de Dios, porque para eso son. Dice, cuando decidimos devolver a Dios un servicio desinteresado, ojo niñas, nuestras vidas dejan de carecer de sentido. amén. Continuamos sanando mientras guiamos a más personas a Cristo. Así Y es. con eso quiero terminar esta parte. No sé qué más quiere decir Tony, pero léanlo con calma.
cuando decidimos devolver a Dios un servicio desinteresado, significa que no nos van a pagar por eso, que no nos van a dar títulos por eso, que no nos van a aplaudir por eso, que no vamos a tener, ¿cómo se llama esto? Cuando ganas premios, como el Oscar y esto, ¿cómo se llama? ¿Reconocimientos? Reconocimientos, trofeos. No vamos a tener nada de eso, ¿eh? en la Deci- tierra, porque en Exacto, el cielo para eso es las bodas el tribunal eso, de Cristo, para darnos nuestros galardones. exacto. Ujú. Pues si quieres cerrar, Tony. Ahorita que estás diciendo esto de cuando decidimos devolver a Dios un servicio desinteresado, eh, dejas de carecer, tu vida deja de carecer de sentido. O sea, quiere decir que te conectaste tu espíritu al Señor y vas a empezar a tener crecimiento conforme lo vas dejando también actuar en ti, cómo vas cambiando. Los demás van a empezar a percibir, perdón, que cómo vives. Esperemos que quieran que tengas lo que tienes, muchas veces les enoja. Y lo importante es lo que dijiste aquí, continuamos sanando mientras guiamos a otras personas a Cristo. Es que esa es nuestra obligación. Está diciendo, id y predicar el Evangelio a todo el mundo. O sea, no dijo nada más a los apóstoles. Es algo que nosotros tenemos la obligación de hacer. Todos nacimos con lo que le llaman el pecado original. No se quita con un bautizo de agüita en la cabeza a un bebé, de ninguna manera, y sobre todo porque el bebé no está decidiendo seguir a Cristo. Eso es algo por obras. Cuando nosotros estamos decidiendo seguir a Cristo, nos vamos a empezar a despojar de nosotros, ¿sí? Entonces, lo más rápido es sirviendo. Mi recomendación es sirve. Empiezas a servir, empiezas a sentirte mejor, si empiezas a percibir inclusive la necesidad espiritual que tienen los demás, porque ya los ves más exacerbados. Antes formábamos parte de la situación y ahora te vas tú alejando. Y es importante que nos centremos en el Señor para que tampoco vayamos a vacunar a los demás de Cristo, ¿no? O sea, que también los hagamos a un lado, porque esto hacen, porque esto no hacen, porque lo que sea, ¿no? Tenemos que estar al pie del cañón y orando mucho precisamente por esa persona rara, extraña, energúmena, y todos tenemos un talón de Aquiles, ¿no? Y esas personas y nosotros necesitamos mucha gracia. Hasta por No, el que se te mete en el estacionamiento. sí, no, normalmente no queremos, quisiéramos más bien que se abriera la tierra y chao, Y se ¿no? lo tragara. Sí, pero si se recuerdan, nosotros estamos naciendo gracias al pecado de Adán y Eva, con un vacío espiritual. Ese vacío nada más lo va a llenar Dios. Si la gente está con mucha depresión química, ¿eh? No estoy hablando de depresión emocional, sino ya química, cuando la gente está metiéndose en adicciones, la verdad es que se han centrado más en su dolor, pero no en salir de él porque no saben cómo. No, no, no han encontrado la manera. Por eso es importante que las personas que lo rodean o que los rodeamos tengamos esa firmeza de carácter, número uno, con ellos. ¿Para qué? Para que también encuentren un momento de detente y, y poderles demostrar y demostrarnos a nosotros mismos hemos crecido a través del servicio al Señor. Entonces, yo sí les recomiendo muchísimo, especialmente a las personas que son codependientes o que somos codependientes en recuperación, que entren a grupos de recuperación en sus iglesias o Al-Anon, en Al-Anon, familias de AA, de los AA, para que les enseñen
a salir prácticamente de la situación de mantenerse ensimismado. Necesitas trabajar para Dios para que fluya. Si no lo haces, no, no sale, no emana nada de tu espíritu para los demás. Y estamos hechos para eso. Exacto. Si puedes poner la siguiente lámina, quiero que vean la siguiente lámina no porque tenga nada, sino porque en esta lámina ponemos una mujer hincada orando, pero está sola. Ujú. El estar sola, si se fijan atrás, hay una luz, Con una ¿sí? cruz. Una Una cruz. cruz. Y abajo hay una imagen de un león, ¿sí? La relación que tenemos es que nosotros estamos hincados ante algo que es más grande que nosotros y que le pedimos sabiduría y lloramos porque nos guíe sobre el camino. Entonces, una imagen tan sencilla como esa, si se fijan, esa mujer no tiene a nadie alrededor. Atrás tiene a Dios y no ponemos una imagen de un hombre, ponemos una luz y abajo está representado El león de el Judá. león, el león de Judá. Entonces, esta imagen lo que significa es, Señor, guíame, ayúdame, oriéntame, dame sabiduría. Y normalmente cuando oramos estamos solas. A veces oramos con grupos o con amigas o en par o como hoy que oramos un ratito y ya nos vamos. Pero el resto de la semana normalmente estamos solas. Entonces tenemos que entender que si nosotros nos hincamos y decimos, tú guíame, Señor, tú llévame, Señor. Si a este, es más, para cerrar yo quería hacer una acotación. Después de hacer todo lo que hicimos de Salomón, me quedé pensando en algo. ¿Por qué si Salomón pidió sabiduría, cometió tantos errores y al final se arrepintió? Porque también lo dejó Dios como un ejemplo para que viéramos que aún teniendo todo lo que tuvo, porque tuvo mucha sabiduría y inteligencia, oro, plata, reinos, gente a su cargo, eh, eh, todos los Inteligencia. inteligencia, la gente con la que negociaba, riquezas, regalos, mujeres, hijos, propiedades, latifundios, terrenos o no sé cómo se mencione todo eso, al final de cuentas, Caballos. nada le llenaba. Lo material del mundo nada lo satisfacía. Se arrepintió, dejó todo y empezó a escribir. ¿Por qué escribía si tenía tanto dinero? ¿Por qué escribía si tenía tantas mujeres? ¿Por qué se puso a hacer eclesiastés y cantares y proverbios si tenía tantas actividades mundanas? ¿Por qué empezó a hacer un análisis de lo que realmente es una filosofía que sirve y una que no sirve? Porque también Dios lo deja como un ejemplo que aún teniendo la sabiduría te puedes perder. Y me refiero a una sabiduría que incluso era dada por Dios. O sea, somos humanos y nos podemos equivocar. Pero si nos arrepentimos, Dios nos rescata. ¿Ustedes creen que no rescató a Salomón? Yo creo que sí. Claro. Y por eso lo dejó como ejemplo para que hoy, como decía Mirna, 3000 años después, estemos hablando de él. De lo mismo. Así, inclusive, precisamente el Señor lo deja caer, encontró la sabiduría pidiendo perdón, el Señor le permite, el Señor lo perdona y recuerda el Señor la promesa que le hizo a David de que en su Linaje. trono, en el reino, en la monarquía davídica, iba a haber siempre alguien hasta llegar prácticamente al Mesías, pero sí le dijo que se iba a dividir el reino, pero no en el tiempo de Salomón, sino después de Salomón, que es prácticamente Jeroboam y Roboam, que son los que siguen después de él. ¿Ok? Muy bien. Pregunta, chicas, ¿alguna pregunta? Esperemos no haberlas dejado mortificadas. Hay mucho silencio. Sí, hay No, mucho silencio. muchas gracias porque estuvo muy, muy enriquecedora esta clase. Y pues Gracias. sí, yo había leído algunos fragmentos, no lo he leído todo el de Eclesiastés porque se me hace como muy incomprensible, ¿no? Para mí, por la poesía que trae. Pero sí, ahorita que ya lo desmenuzan un poco más, que es todo el por qué lo escribió y todo, pues sí, realmente es algo muy, muy bueno saberlo. Y eso del temor de Dios, fíjate, Lupita, que yo Sí. muchas veces
investigué eso, de Sí, qué era, porque sí, a simple vista dices el temor, hay pues tenerle miedo a alguien, ¿no? exacto. Yo en una predicación de la iglesia donde asistía, dijo el pastor que el tenerle temor a Dios es saber que Él nos observa en todo momento. No es el miedo, nada más es darse cuenta que sí tenemos que saber que Él nos está viendo para como detenernos y decir esto no lo tengo que hacer porque no lo glorifico, ¿no? A Él. Y Claro, viene a lo que tú dices, de que tenemos que tener esa reverencia, ese respeto hacia un Dios grande. así es. A que reconozcamos que hay alguien más grande que nosotros. Así es. Muchas Ese es gracias. ese es el punto. Al contrario, Leti, qué bueno Qué que te bueno que te... sirvió. Sí, qué bueno, Leti, nos da mucho gusto. Pues chicas, vamos a orar para despedirnos. Gracias otra vez por acompañarnos. Y mañana ya está listo, ya está grabada la clase y la volvemos a subir a Facebook. Señor, muchas gracias, Padre. De veras, muchas gracias, porque cada vez que estamos compartiendo de ti, también nosotros aprendemos muchísimo. Eso es una bendición tremenda estar aprendiendo, estudiando, Señor, y sobre todo compartiendo entre nosotras, Padre. Te suplico que cada una de nosotras lleve en su corazón, en su espíritu, en su alma. Y en su mente, por sobre todas las cosas, mi Señor, el seguir tus mandamientos, Padre Celestial, y todo lo que tenemos con lo que tenemos que agradarte a ti, Padre, para que nosotros seamos 100% funcionales y sanos en todas las áreas de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Buenas noches, chicas. Que Buenas descansen, noches, chicas, chicas. que descansen. Voy a... Gracias. Espérate, tengo que detener la grabación. Espérenme, chicas, espérenme. Ujú. Ay, se está moviendo el cursor. No me deja llegar. No me deja llegar